Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro vídeo para su canal Tesla Academy. El día de hoy veremos lo que es el divisor de tensión y al final del video resolveremos un pequeño ejemplo. Dicho esto, comencemos. Bueno amigos, el divisor de corriente básicamente es una fórmula que me permite calcular a mí la corriente que pasa por una cierta rama en específico. Simplemente calculando la resistencia equivalente, la corriente total de mi circuito y teniendo el valor de mi resistencia por la cual está pasando dicha corriente que yo quiero conocer. Para entender un poquito mejor, aquí tenemos un circuito que se nos muestra en la pantalla, el cual tiene una fuente de voltaje, tiene una resistencia R1, R2 y para generalizar las resistencias R3, R4, R5, pues yo pongo una resistencia RX. Y nosotros sabemos que de nuestra fuente de voltaje va a salir una corriente, la corriente total. Y esta corriente total, al llegar al nodo de acá, se va a separar en este caso en tres partes que no necesariamente son iguales. Ahora vamos a tratar de obtener la ecuación del divisor de corriente. Como yo aquí tengo un circuito donde todas mis resistencias que están en paralelo, pues yo sé que mi voltaje aplicado va a ser el mismo a cada una de esas resistencias. Entonces, por definición, de acuerdo a mi ley de Ohm, yo tengo que el voltaje es igual a mi corriente total, esto multiplicado por mi resistencia R1 paralelo con mi resistencia R2 paralelo con mi resistencia Rx. Y a su vez, esto será igual a mi corriente por todo esto que es mi resistencia equivalente. Pero lo que nosotros queremos conocer es cuál es el valor de mi corriente que está pasando por una cierta resistencia Rx, es decir, una corriente Ix, que de acuerdo a la ley de Ohm, Ix será igual al voltaje, que es el mismo aplicado en todas las resistencias porque están en paralelo, esto dividido mi resistencia Rx. Ahora, como yo puedo notar, mi voltaje será igual a mi corriente por mi resistencia equivalente. Entonces yo sustituyo aquí en esta ecuación. Entonces me quedaría que mi corriente Ix será igual a la resistencia equivalente por la corriente total. Todo esto dividido mi resistencia por la cual está pasando esa cierta corriente, es decir, mi resistencia Rx. Y de esta manera obtenemos nosotros una ecuación con la cual podemos calcular la corriente en cualquier resistencia. Ahora lo que haremos será a particularizar esta ecuación para cuando tenemos dos resistencias en paralelo. En el ejemplo anterior lo hicimos para cuando tenemos Rn resistencias. Ahora, de acuerdo a la ecuación que obtuvimos anteriormente, yo sé que mi corriente Ix es igual a mi resistencia equivalente dividido mi resistencia Rx multiplicado por mi corriente total. Y lo que yo quiero es calcular mi corriente I1 y mi corriente I2. Entonces vamos a utilizar la fórmula que ya encontramos anteriormente. Vamos a sustituir. Entonces mi corriente I1 será igual a mi resistencia equivalente. En este caso yo tengo dos resistencias en paralelo y la fórmula para calcular dos resistencias en paralelo es R1 por R2, todo esto dividido, R1 más R2. Ahora todo esto dividido por mi resistencia Rx, que en este caso sería R1, y multiplicado por mi corriente total. Ahora, como podemos notar, aquí me queda una división de fracciones en mi expresión, entonces vamos a simplificar. Y primero mi corriente I1 será igual a extremos por extremos, que en este caso R1 por R2 por 1, pues me queda lo mismo, R1 por R2. Y todo esto dividido medios con medios, que sería R1 más R2 por R1, y simplemente así lo dejo expresado. R1 multiplica a R1 más R2, y todo esto multiplicado por mi corriente total. Y aquí, como podemos ver, se me va R1 con R1 y finalmente nos queda que la corriente I1 es igual a R2 multiplicado por mi corriente total, todo esto dividido R1 más R2.
Este análisis aplica de igual manera para calcular mi corriente I2, solo que ahora en vez de cancelarse R1 se va a cancelar R2 y va a quedar arriba en mi numerador el R1. Ejemplo número 1 nos pide determinar las corrientes de mi circuito I1, I2 e I3 que pasan por sus respectivas resistencias. Entonces comenzaremos a escribir la fórmula. Mi resistencia Ix es igual a la resistencia equivalente del circuito dividido mi resistencia Rx, todo esto multiplicado mi corriente total. Como podemos notar, no conocemos la resistencia equivalente ni la corriente total, entonces vamos a calcularlas. Para no hacer más largo este video, yo previamente ya calculé la resistencia equivalente y mi corriente total del circuito. Si no entiendes muy bien cómo hacerlo, aquí en este video en la descripción te dejo el link de otro video en donde yo lo explico a detalle. Ahora ya podemos calcular mi corriente I1. Mi corriente I1 será igual a mi resistencia equivalente dividido R1 por mi corriente total. Vamos a sustituir. Entonces nos queda que la resistencia equivalente es 0.571 ohms. Todo esto dividido mi resistencia R1, que es de 1 ohm, y multiplicado por mi corriente total, que es de 14 amperes. Finalmente, esto me dará un resultado de 8 amperes. Mi corriente I2 será igual a mi resistencia equivalente total dividido mi resistencia R2 multiplicado por mi corriente total. Ahora vamos a sustituir. Mi resistencia equivalente de igual manera es de 0.571 ohms. Todo esto dividido R2, que vale 2 ohms, y multiplicado por mi corriente total, que de igual manera es de 14 amperes. Esto finalmente me dará un resultado de 4 amperes. Y por último nos queda calcular la corriente I3, que será igual a mi resistencia equivalente total dividido mi resistencia R3 multiplicado por mi corriente total. Ahora vamos a sustituir. Mi corriente I3 será igual a la resistencia equivalente, que vale 0.571. Esto dividido mi resistencia R3, que tiene un valor de 4 ohms. Y esto multiplicado por mi corriente total, que tiene un valor de 14 amperes. Y finalmente nos dará un resultado de 2 amperes. Como conclusión, podemos notar que la suma de mi corriente I1, I2 e I3 nos da como resultado el valor de mi corriente total, que es de 14 amperes. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Espero les haya servido de mucha ayuda. En el siguiente video vamos a resolver otro ejemplo.